Invitamos a continuación al Padre Fray Francisco Leudo Murillo, ex secretario general de Justicia, Paz y Ecumenismo de la Orden Hermanos Conventuales en el Vaticano y coordinador general de la Comisión Interurbana de Reconciliación y Convivencia. Nos presentará su conferencia El Mayor de cara al conflicto. La primera. Esta presentación. Eso sí. Mi saludo fraterno de paz y bien, de manera particular a los jóvenes y a los longevos aquí presentes, para quienes pido un fuerte aplauso. Este país y el mundo entero necesita el reconocimiento del diálogo intergeneracional. Permítanme salirme un poco del protocolo de estos eventos a los que a veces nos acostumbramos y saludar también al señor rector de la Universidad CES, que es el anfitrión, digamos, al señor decano, a la doctora Beatriz Vázquez, que me invitó, porque nos conocemos en estos corre-corre de la vida con una identificación, la pasión por el adulto mayor o por el longevo. También me presento como presbítero, presbíteros, que significa anciano. El sacerdote es presbítero, presbíteros, que también significa anciano. En este momento me uno pues de forma, diría que muy profunda, a la realidad de la tercera, del adulto mayor o de todos los que estamos ya en camino de envejecimiento. Y pues alabo este seminario en función que nos permite rápidamente descubrir la importancia, yo me sentaré un poquito más, en el tema del envejecer. Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir. Con Amiel pienso que es un reto este hecho de saber envejecer, sobre todo para el género masculino, que cada vez se niega más esta realidad, más que las mujeres. Los que están hoy en día corriendo a los gimnasios y a las salas de belleza son los hombres para que no los vean viejos ni adultos, y buscando pues la sardina de 15 años para que nuevamente le dé impulso, ¿cierto? Entonces, frente a eso creo que está en pensar en cómo logramos realmente este arte de vivir y de asumirlo con objetividad. Creo que la doctora Gina nos ha presentado de una forma muy sintética, aunque muy ágil también, todo un recorrido de las políticas en Iberoamérica que también favorecen a la tercera edad, a los migrantes y otras esas situaciones, pero de forma especial nos ha presentado
leyes de seguridad social, los acuerdos, declaraciones, cumbres, convenios, coordinación de legislaciones, códigos de seguridad social, sistemas de seguridad social. Una plataforma que realmente motiva a creer que hay un trabajo que se está haciendo, pero que somos conscientes que aún es insuficiente. También saludamos a los que están aquí, saludo de forma especial a los invitados internacionales de Chile, España y Panamá y otros países. Yo voy a trataré de ser un poco ágil porque el tema que me han propuesto es de mi pasión y entonces al tocar la fibra también me genera, digamos, elementos de reflexión personal. Parto mucho de eso. Y parte de un elemento en esta reflexión y es la urgente inclusión y reconocimiento del ciudadano longevo. Yo creo que tenemos que también ir pensando en una filología más profunda de la longevidad. El tema, aquí hay muchos operadores de tercera edad, que trabajan con tercera edad. Y hay que dar el paso también, el tema de la inclusión, muchos programas, muchas acciones, muchos planes, muchos proyectos de cara a y no con. Yo hago un reclamo a dar ese paso, de cara a al con. La inclusión del longevo en todos estos proyectos. Muchos operadores de cara al longevo, pero pocos longevos involucrados en estos procesos. Creo que es urgente que también sigamos esta dinámica de inclusión. Por eso el objetivo que me he trazado aquí para esta reflexión es aquel de provocar la reflexión crítica frente a los paradigmas y equívocos concebidos sobre la longevidad, para una rectificación conceptual y en la acción, para un reaprendizaje de la longevidad como una ciudadanía activa y transformadora en la sociedad. Yo quiero un poco en esta dimensión, reconocer al longevo como un ciudadano más, porque cada día se está excluyendo más. Ya las empresas a cierta edad, a un longevo prácticamente, ahora que la doctora hablaba de posibilidades de empleo o de ocupación para tercera edad, me parece una cosa maravillosa. Y también el tema de las universidades que tienen, no es que deben, es una obligación de involucrarse más. Por eso felicito al CES por esta gran iniciativa. Ojalá también que muchas universidades se vinculen y también sigan esta línea. Me preocupa un poco el escenario, por eso hablo de provocar reflexión sobre la importancia de aquella ciudadanía marginada, poco valorada e ignorada, a quienes podemos considerar con Eduardo Galeano los nadies de hoy, los ningunos del mañana. Nos decían ahora que en el 2050, según las estadísticas, tendremos una población longeva que va a superar la población juvenil. Es decir, que tenemos 35 años para rectificar y replantear el paradigma de lo que le hemos y estamos enseñando a los niños y a los jóvenes de quién y qué es un adulto mayor. Yo para esto me permito con el Salmo 70. Pongo el Salmo porque el Salmo es la sabiduría judaica que siempre nos han presentado
al adulto mayor, al anciano, como la fuerza que permite orientar e iluminar una sociedad. Y para esto, permítanme, me tomo 5 minuticos con este PowerPoint, y eso es que uno por ahí a veces recibe, pero que para mí me ha generado realmente reflexión en función de que nosotros mismos, los que somos operadores de estas cosas sociales, tenemos un problema, que somos buenos para el discurso. Y entonces uno se va cansando. Bueno, yo viví mucho tiempo en Europa, en África, conocí África, viajé mucho por Asia, y entonces uno se va como curtiendo, es decir, ya uno no traga entero. Y entonces me preocupa que todos estos discursos bonitos, el problema nuestro es que es de actitudes. Y yo hago un reclamo profundo, y me hago yo la pregunta. Mi madre ya está sola, y yo estoy aquí en Cali, muy cerca de ella. Y a veces digo, Dios mío, pero qué paciencia con mamá, porque ya está en la etapa longeva. Y entonces yo a todos los invito a que estos discursos, en primer lugar, los introyectemos nosotros, los que estamos aquí. Es decir, somos embajadores de este mensaje. Más que el discurso más que los discursos que podemos nosotros trabajar y las cátedras que se puedan dar sobre la longevidad, el adulto mayor, la gerontología, no es hacer una teoría, pero si ustedes y yo comenzamos a darle fuerza a esto y a acabar con este ignorar al adulto mayor, porque viene exageradamente ignorado. Yo invito para que veamos este PowerPoint que me gustó mucho y me provoca también mucho a la reflexión. No hay sonido. Ya no sé en qué fecha estamos, dice. En casa no hay calendarios. En memoria los hechos están hechos una maraña. Me acuerdo de aquellos calendarios grandes, bonitos, ilustrados, con imágenes de los santos que colgaban en la cocina. Ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de alcoba, pues la familia creció. Después me pasaron a otra más pequeña, a una acompañada de mis bisnietas. Ahora ocupa el desván, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les olvidó. Y todas las noches por allí se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores reumáticos. La otra tarde caí en cuenta que mi voz también ha desaparecido. Cuando les hablo a mis nietos o a mis hijos no me contestan. Todos hablan sin mirarme, como si yo no estuviera con ellos. Escuchando atenta a lo que dicen, a veces intervengo en la conversación, segura de que lo que voy a decir no se le ha ocurrido a ninguno y de que les va a servir de mucho mis consejos. Pero no me oyen, no me miran, no me responden. Entonces, llena de tristeza, me retiro a mi cuarto antes de terminar de tomar mi taza de café. Lo hago así, de pronto, para que comprendan que estoy enojada, para que se den cuenta que me han ofendido y vengan a buscarme y me pidan perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muera entonces sí me iban a extrañar. Mi nieto más pequeño dijo: ¿estás viva, abuela, abuelo? Les cayó tan en gracia que no paraban de reír. 3 días estuve llorando en mi cuarto, hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas y ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me convencí
de que soy invisible. Me paro en medio de la sala para ver si, aunque sea estorbo, me mira, pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor de un otro lado sin tropezar conmigo. Cuando mi yerno se enfermó, pensé tener la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo mismo preparé. Se lo puse en la mesita y me senté a esperar que se lo tomara. Solo que estaba viendo televisión y ni un parpadeo me indicó que se daba cuenta de mi presencia. El té poco a poco se fue enfriando y mi corazón con él. Un día se alborotaron los niños y me vinieron a decir que el día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salía, y menos al campo. El sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar las cosas con calma. Los viejos no tardamos mucho en hacer cualquier cosa. Así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al rato entraban y salían de la casa, corriendo, y echaban las bolsas y juguetes al carro. Yo ya estaba lista y muy alegre. Me paré en el zaguán a esperarlos cuando arrancaron y el auto desapareció envuelto en bullicio. Comprendí que yo no estaba invitada, tal vez porque no cabía en el auto o porque mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corretearan a su gusto por el bosque. Sentí claramente cómo mi corazón se encogía. La barbilla me temblaba como cuando uno se aguanta las ganas de llorar. Dejo aquí la presentación para llamar profundamente a esta reflexión. No los ignoremos, por favor, no los ignoremos. Permítame avanzar con esta experiencia de Anita, que un día una mujer de 32 años sale todas las tardes de su casa muy bien acompañada. Y un día se encuentra con un amigo quien al verla dice: ha de ser una gran carga. Ella le contesta: no es una carga, es mi abuelo. El día en que los adultos dejen de ser considerados como una carga, se transformen en una especie de regalo, su imagen será vista de forma positiva y la felicidad para ellos y para nosotros no estará lejana. Seamos como Anita, no son una carga, son nuestros abuelos. 3 aspectos de reflexión en esta introducción que quiero avanzar rápidamente. Y es la sabiduría judaica es importante. La sabiduría como tal. Hay que diferenciar sabiduría de conocimiento. El esfuerzo humano sin Dios es inútil. Cuando hablamos de longevidad, hablamos de reconocer lo espiritual, lo esencial y lo profundo de la humanidad. Ellos la encarnan y con gran profundidad. Por eso el Salmo 126 nos habla que es inútil que construyamos y que hagamos cosas si Dios no hace parte de este proyecto. Entre más se emancipe a Dios, será más difícil el entendimiento entre los seres humanos. Yo los invito para que demos el paso hacia un cambio de mentalidad, de los paradigmas para la inclusión del ciudadano longevo. Yo quiero hablar de el ciudadano longevo. Dejemos de estar viendo al adulto mayor
como a quien yo tengo que montarle las cosas, prepararle las cosas. Hay unos que están limitados, pero el tema de hoy en día es trabajemos con. En Padua, Italia, hay una experiencia muy bonita que la diseñó un sacerdote 50 años atrás en la región del Véneto. Él visionó que en 50 años el Véneto tendría una población altísima de adultos mayores. Entonces creó toda una visión empresarial y creó la llamada Civitas Vitae, la ciudad de la vida. En la ciudad de la vida tienen colegios, escuelas, centros comerciales, distintas actividades, y entonces tienen la experiencia. El gerente es un longevo, el subgerente es un joven, el rector es un longevo, el vicerrector es un joven. Entonces han hecho toda una experiencia intergeneracional que entonces está permitiendo una mentalidad, y allá, por ejemplo, van los grandes investigadores y científicos a dar conferencias, todos longevos. Y hago la pregunta, ¿qué hace un ciudadano colombiano después que se jubila? Irse a la casa a destapar ollas y a cansar a la señora que nunca la lleva por el trabajo, ¿cierto? ¿Qué hacen los empresarios después que se jubilan? Cuando tenemos unas comunas en Medellín, Cali y Bogotá, con jóvenes inexpertos montando proyectos que no han funcionado. ¿Dónde están los empresarios longevos que podrían irles a enseñarles esa sabiduría de la experiencia? Se quedan en los clubes campestres. ¿Dónde están los profesores jubilados de este país que podían producir perfectamente unas escuelas de ciudadanías para permitir que esta juventud haga una transición más serena, porque es demasiado acalorada? Es decir, sigamos entonces pensando en el cambio de mentalidad, y yo hablo aquí de resetear como los computadores nuestra mente, porque seguimos muy en función de hacer para, pensar en y no cómo. Yo reclamo, por favor, el cómo. Yo reclamo profundamente el cómo. Trabajemos también con ellos. Y hay una reflexión que yo creo que tenemos todos que asumirla, y es ver al longevo como un ciudadano. Desde los años 70 del siglo XX se planteó la necesidad de forjar de nuevo el carácter de los ciudadanos. Entonces surgen dos raíces fundamentales. Por una parte, la necesidad de la civilidad, y por otra parte, la necesidad de que la sociedad civil asuma su protagonismo. Veamos al longevo como un ciudadano que tiene que asumir su protagonismo y no como un menor de edad. La idea de ciudadanía siempre va más allá del individualismo. El ciudadano no es un individuo cualquiera, es alguien que es con otro, y con esos otros son sus iguales, y es que podemos construir la ciudad y el país. Por eso las comunidades entendidas como aglomeración de ciudadanías o de ciudadanos, que en el final son los que, o por quienes hay un derecho y unas obligaciones. Todo esto es una invitación que me empeño en hacer para que revisemos las concepciones acerca del longevo como ciudadano. Es decir, que pueda asumir su evolución y de una forma serena también pueda ser protagonista de las transformaciones de hoy. El tema que me han pedido que prepare esencialmente es sobre todo mirar cómo el adulto mayor, de cara al conflicto, es un dinamizador de paz.
Yo se lo dije un día al presidente, a uno de los presidentes del país, le dije, vea, el mejor negociador de este país son los adultos mayores. Yo he estado en negociaciones internacionales y lo aprendí en África. El conflicto de Burundi y en el Congo se está manejando a través de la presencia de adultos mayores, de personas que inspiran veneración y respeto en la comunidad. Pacho de Ruz, Francisco de Ruz, el exprovincial de los jesuitas, esos días me decía en Bogotá, si algo estamos aprendiendo los jesuitas con este Papa, es la urgencia de unir los saberes, la transmisión de los saberes. Que muchas veces hablamos con la doctora Beatriz, ese diálogo de saberes, que es urgentísimo. Y lo voy a poner con un ejemplo muy práctico. Entrégueme usted a mí un doctor en agronomía y yo a usted le entrego un campesino que toda la vida ha trabajado en el campo. Pongamos a este doctor en agronomía, un jovencito recién titulado, y entonces lo llevamos a los dos al campo. Le aseguro que ese campesino lo deja tirado por la mitad del camino en menos del tiempo más requerido. Es decir, es urgente que unamos ese diálogo de saberes en este país y el Longeva, que tiene una función muy importante. Entonces, por eso invito a un cambio de mentalidad y es a una reflexión más profunda que permita la inclusión del ciudadano longevo de una forma mucho más ágil en nuestro país y también en el mundo entero. Yo me pregunto realmente de dónde sacamos esta mentalidad, por qué esta mentalidad. Y entonces descubrimos que la modernidad, con sus ideales racionales, desde René Descartes, con el cogito ergo sum, y todas las posibilidades que nos fueron creando de individualismo y de progreso, nos dio grandes aportes la modernidad, pero también nos generó grandes vacíos sociales y existenciales. Veamos, la emancipación de lo espiritual, la emancipación de lo sencillo, digamos, de aquello que representa la fragilidad humana como tal, que fue totalmente desconocida por la modernidad por el concepto de fuerza y belleza. Lo que no es bello y lo que no produce no existe. Y ese concepto lo tenemos todos. Todos estamos en función de la belleza y de la fuerza y de la producción. Pues el longevo, nuestros adultos mayores, viven esta discriminación y la viven con profundidad, como nos decía ahora este mensaje, totalmente ignorado. ¿Por qué? Ya no son bellos, no tienen fuerza y no producen. Y es lo que los niños están aprendiendo. Y es lo que los jóvenes tienen en la cabeza. Y es lo que nosotros, ustedes y yo, con facilidad, también caemos en ese peligro. Yo hago la crítica a la modernidad por su lógica de poder. La modernidad nos infectó la mente de una lógica de poder. Y como decía William Shakespeare, cuando el poder no es en función del bien común, es perversidad. Basta ver simplemente nuestros modelos políticos, que son más perversos a veces que de función del bien común.
En Medellín vivimos en un país de ciudades en la ciudad. Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, son ciudades con ciudades en la ciudad. Y parte de esa ciudad es la gran mayoría de adultos mayores que no tienen las mínimas posibilidades. La doctora nos presentaba una cantidad de planes en Iberoamérica y también en los gobiernos. Oiga, qué lío para las que están encargadas de la tercera edad en las alcaldías de este país. ¿Qué problema? ¿Qué alcalde va a un evento de tercera edad? Ninguno. Hay que rogarles. Hijos de esta modernidad, hijos de esta modernidad. No son bellos, no producen. ¿Yo qué voy a hacer? Miren, es urgente cambiar el chip. A mí estos proyectos macro me encantan, pero sé que son insuficientes. ¿Cómo suda la encargada de adulto mayor en Cali para que el alcalde no la ha podido recibir en los 2 años que lleva de gobierno? Y en Medellín lo mismo. Y si usted va a Bogotá es igual. Entonces, doctora Gina, ojalá lográramos que aterrizar esa pista de lo iberoamericano en la pista de lo regional y en la pista de lo departamental y lo municipal, porque es ahí donde lo macro tiene sentido. Pero ustedes saben que es difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta cambiar la mentalidad que tenemos. Por eso mi crítica a la modernidad. Y entonces termino diciendo que la crítica que le hizo Horkheimer y Tomás Adorno a la modernidad fue el haber emancipado lo que en el fondo le da sentido a la vida, que es el amor, que es la fragilidad, que es también la posibilidad de reconocer en el otro, aunque no sea bello, aunque no produzca, que existe, que está y que tiene un gran potencial. El ser humano, que es persona, que es persona. Y entonces yo rápidamente voy a plantear con Eduardo Galeano esta reflexión, porque el adulto mayor viene siendo tan ignorado que, repito, es llamado hoy, hace parte del gran grupo de los nadies de hoy, los ningunos de mañana. Él lo dice con estas palabras en un poema en su obra Los sueños. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando la escoba, los nadies, los hijos de nadies, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos e ignorados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que las balas que los mata. El adulto mayor con facilidad puede caer en este gremio, en este grupo de los nadies. El problema que tenemos en Cali, que tenemos en Medellín, que tenemos en Bogotá, que tenemos en el país, es un problema serio y es el problema de los nadies, de aquellos que viven en las ciudades
en otra ciudad, en la ciudad. El tema de las comunas de Medellín, en Cali y sus distritos, no es otra cosa que otra ciudad en la ciudad. Es urgente el diálogo de las ciudades. Es urgente un diálogo social. Ojalá lográramos que los adultos del poblado se encontraran algún día con los adultos y ancianos de las periferias de Medellín. Y cuando estos se encuentren sin clase social, sin partido político y sin religión, se verán como ciudadanos. Y entonces podremos pensar en una ciudadanía longeva que pueda potenciar y proponer algo diferente para ellos y desde ellos. No es de nosotros, para ellos y desde ellos. El adulto mayor tiene una gran función en la transformación de los conflictos y violencias sociales. Afirma Federico Zaragoza, Sotomayor, cuando dice: las guerras nacen del espíritu de las personas y por tanto también su erradicación. El adulto mayor es la persona que por su recorrido histórico tiene la capacidad de interiorizar más las cosas. Es decir, los conflictos como tal, en la teoría de Jonan Fernández del Centro Baketic de Aranzazu, España, cuando decimos conflicto, ¿de qué estamos hablando? Nosotros también por la modernidad satanizamos la palabra conflicto, cuando el conflicto es necesario. Antes se llamaba conflicto confrontación. Los expertos están hablando de encuentro, porque el conflicto es un encuentro de ideas, intereses y necesidades distintas. También oportunidades distintas. Ese encuentro puede ser positivo para construir o negativo para destruir. Tristemente entre nosotros, los conflictos son negativos para destruir, a grado tal que llega la agresión y llega la violencia, hasta llegar a la violencia armada. Yo tengo mis dudas, aunque apoyo toda la negociación de La Habana, que para mí eso no son diálogos de paz, eso es una negociación, una tregua a un conflicto armado. La paz es algo totalmente diferente. No caigamos aquí en ilusiones y cosas utópicas que no son reales. La paz surge del interior del ser humano. La paz no surge de pactos ni de firmas, nada de cosas raras. La paz surge de una opción que yo hago por vivir en armonía, en serenidad, conmigo mismo y con los otros. A mí no me asegura con una firma que usted haga un pacto. Usted tiene la convicción de estar en paz con usted mismo y los demás. Por eso, en esa reflexión, voy a decirlo con el sentido que lo viví también cuando llegué al campo de concentración de Auschwitz en Polonia. No me cabía en la cabeza que la gran Alemania, con el desarrollo y la inteligencia, hubiese llegado a tal estupidez en la historia. No me cabía en la cabeza ver un cuarto de vidrio de 3, de 4 por 5, lleno totalmente de cabelleras de las personas en el campo de concentración. Eso me da un estupor, yo casi temblaba. Me parecía imposible pensar que eso fuera una cosa real
en la historia de la humanidad. Entonces, ahí entendí que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Que lo contrario del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. Que lo contrario de la fe no es la herejía o el ateísmo, sino la indiferencia. Que lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Entonces, con Elie Wiesel, que un gran escritor húngaro, que también estuvo mucho tiempo en esos campos de concentración, es preguntarnos y es decir, nunca más. Es urgente que nuestro adulto mayor no sea ignorado. Hay que decir a esto nunca más. Y entonces, en los conflictos, yo creo que el adulto mayor tiene una gran responsabilidad. Y yo lo llamo así, responsabilidad. En función que tiene la experiencia, que nos puede orientar, porque además es quien transmite saberes. Yo no le puedo pedir a un joven de Medellín de 20 años que me cuente la historia de Medellín. La sabrá, pero porque la ha leído, no porque la ha vivido. Alguien tiene que transmitir los saberes a las nuevas generaciones. Y es el tema que nos estamos preguntando. ¿Quién está aquí transmitiendo saberes? Conocimientos, colegios, universidades. Y la sabiduría y los saberes, ¿quién es que los transmite? A los niños. Yo cuando escucho que las universidades van a abrir una cátedra para para adulto mayor, yo digo, ¿y por qué no nos invitan a que también den cátedra? En las escuelas es urgente que los niños reconozcan la historia de los barrios. ¿Y eso quién nos va a contar? Un adulto mayor. A los jóvenes, ¿quién les va a contar esta ciudad cómo se hizo? ¿Por qué el himno de Antioquia habla del hacha de mis mayores? ¿Qué significa eso? Cuando hoy en día nadie usa ya el hacha, es la sierra. ¿Quién explica eso? El adulto mayor, que fue quien tuvo el hacha. ¿Y el hacha de mis mayores? ¿Cuál hacha? ¿Quién usa el hacha hoy en día? Hoy en día es la sierra eléctrica. Entonces miremos que los contextos también se desfasan a veces. Si no hay quien nos cuente la historia, quien transmita los saberes, y eso es el adulto mayor. Tengan los colegios, las universidades. No únicamente nos quedemos con el tema de invitarlos a que vengan a cátedra, que también ellos también den cátedra. Y considero, ya para terminar, que tenemos testimonios maravillosos de la longevidad como transformadora del conflicto. Basta ver nada más los Nobeles por la paz. Y entonces encontramos personas, por ejemplo, como el cardenal François Xavier Bantois, quien estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero fue un hombre que describió el aporte del adulto mayor. Y cuando dice él, el adulto mayor es el hombre que tiene síntesis de la vida. Necesitamos personas que tengan síntesis de la vida. Jean-François Bantois, que murió en Roma como cardenal, nos hizo ese gran aporte. Por eso la importancia del adulto mayor en transformar los conflictos. Nelson Mandela. Cuando Nelson Mandela regresó en 1990, puesto en libertad, que estuvo en la cárcel, 27 años en la cárcel, Mandiva, como le decían, rompe el paradigma de la guerra y del odio y el deseo del revanchismo y de la venganza, como aparece en la película Invictus, cuando propone la reconciliación y el diálogo. Como esos tenemos muchos longevos que son modelo de intervención en transformación de los conflictos.
Termino con una propuesta que por el tiempo ya la voy a dejar así. Pues todavía perfecto, mejor todavía. Sí. Entonces yo quisiera como que, para un momentico, una propuesta, porque yo aquí podría decir cantidad de fórmulas para el tema del conflicto, sobre todo el conflicto de este país. Digamos lo siguiente, yo he trabajado con jóvenes armados, y lo voy a decir con libertad, yo soy un hombre muy libre para decir mis cosas. No le invierto un peso más a los jóvenes armados de ese país. A ellos solos, ni un peso más, yo personalmente. ¿Por qué? Porque el problema no es del efecto, sino de las causas. Ellos son el efecto de un gran problema, no son la causa del problema. Y el vacío está en que trabajemos con la sociedad civil y la ciudadanía. ¿Cuánto, doctor, usted que estuvo en la alcaldía en la época de Monseñor Darío Monsalve, aquí en Medellín, las inversiones que hizo la iglesia y la alcaldía en aquel tiempo con todas las bandas de Medellín fueron impresionantes, a grado tal que todas las bandas de Medellín crearon ONGs y fundaciones para contratar con el gobierno de Medellín. Entonces armaron su show económico de una forma tal que habían jefes de bandas que llegaron a tener una entrada de 1.100 millones de pesos mensuales. Hicimos el estudio y salía, oiga, eso salía redondito. ¿Dónde está toda esa plata? Y también todos los proyectos que le hemos metido a los jóvenes armados, el proceso de reinserción de este país nos demostró que el camino no es por ahí. Propuesta. Partamos del adulto mayor. Francisco de Ruz, que maneja el PDP, el Plan de Desarrollo y Paz, que inicia en Magdalena Medio, ellos tienen la concepción de que la salida es si logramos personas creíbles en los procesos. Gente que no se deje comprar por 2 pesos. Gente que tenga la capacidad de entereza y de compromiso y de convicción. Esas personas para mí están en el adulto mayor, en este país. En esta crisis que hay de liderazgo están en el adulto mayor. Y lo voy a explicar con una realidad, no con metáfora, vivida. Yo era párroco arriba en el Pinar, allá arriba por Enciso. Y una señora pasaba todos los días a misa, a la misa de 6. Y yo me escondía a observarla. Una matrona de ese barrio. Estaban los jóvenes ahí reunidos, 20, 15 jóvenes, con el pucho de marihuana y el humero, pues el sahumerio que era insoportable. Cuando doña Ruth venía para la misa de 6, con su bordón, su chal y su rosario, todo el mundo apagaba el pucho de marihuana. Y yo entendí que esas son las figuras que este país necesita. Gente que sea creíble, que esté independiente de partidos políticos, que esté independiente de intereses económicos y que su único interés sea el bien común. Esta señora son las de que debería el presidente buscar para negociar. Gente que es creíble, a gente que se le cree lo que dice. Entonces, la propuesta que venimos allá discutiendo y pensando es
¿cómo planteamos recuperar lo que el Congo, la República del Congo, está haciendo? Que recuperaron el Consejo de Sabios. El Consejo de Sabios en los barrios. Es gente que no tiene intereses económicos, políticos, ni religiosos, ni sociales, ni nada. Están por encima del bien y del mal. ¿Usted cree que en La Habana, con esa cantidad de intereses que hay, eso va a ser fácil? Yo creo que si pensáramos en unos consejos de sabios, recuperemos la sabiduría y pongamos de moda al adulto mayor, que diga la canción, mi abuelo está de moda. Sería bacano, ¿no? Mi abuelo está de moda. Y poner al longevo que se ponga de moda en esta ciudad. Yo estoy seguro que lograríamos una ciudad mucho más serena. Entonces, en esta búsqueda proponemos el gobierno del ciudadano longevo creíble, aquel que inspira veneración y respeto. El ciudadano creíble que nos puede inspirar algo nuevo. Estamos en un momento de desesperanza. Miren, cuando uno viaja mucho y cuando uno está también en estos trabajos de política nacional, esas cosas, uno se lleva grandes decepciones, sobre todo en este país. Porque son tan complicados los intrigas. Yo personalmente dudo tanto en tantas grandes de este país, en tanta gente, dudo muchísimo y no les creo. Porque sé que van con la doble. Porque sé que por debajo de la mesa manejan una cosa diferente a lo que aparece por la televisión. Entonces, llega uno como a la desesperanza. Y en Cali decimos, pero ¿por dónde le cogemos la tónica a esto? Y estamos pensando. Y yo a veces me convenzo cuando voy a los barrios populares y veo a las abuelas, esas matronas, esa gente todavía limpia de mente y de corazón, que nos podían dar un gran aporte para empezar al diálogo intergeneracional. Ahí dejo la propuesta un poco así, que ya se está elaborando, pero sí creo profundamente que podemos pensar en unos consejos de sabios y sacar al adulto mayor a la calle, a las escuelas, a los parques, a las esquinas. Lo que dice Martin Buber cuando habla de los profetas. Profeta es quien cree en el posible y se dedica a hacer lo posible. Yo creo que el adulto mayor se convierte, para mí, en mi criterio, en una alternativa para este país. Y estoy convencido que si cambiamos un poquitico el chip mental, si reseteamos un poquitico nuestra mentalidad frente al adulto mayor, tendremos una oportunidad. El tema del hacker, todo este cuento del ventilador, uno queda como triste, como aburrido. Pero miren, eso es en todo el mundo. Si usted va a España es igual. Si usted va a Italia es lo mismo. Así que el cuentico que ya usted es mundista es algo, es una corrupción globalizada. Globalizada. Entonces uno queda como en la desesperanza a veces. Y créame, yo miro a los adultos mayores y veo tanta gente en este país tan transparente, tan creíble, que si lo recuperáramos a ellos, nos podrían proponer unas salidas mucho más serenas, sobre todo serenas, mucho más elaboradas, más bien pensadas, porque habría quien dijera con su sabiduría, esto es posible. Yo quiero agradecerles a ustedes la atención e invitarlos a perder los miedos y lanzarnos a la aventura,
con esa iniciativa, que este Congreso, a FIAPAN, que continúe el trabajo adelante, a la OIS también, y sobre todo que logremos aterrizar estas cosas en la vida concreta. Sus abuelos, sus amigos, aquellos que han llegado a la longevidad, por favor, no los ignoren.